Este video reúne el trabajo de Grupo 3 integrado por Franco Aldave, Marcia Ampuero, Mía Carnero y Maite Marínez. Presentamos nuestro proceso de aprendizaje articulando los talleres de construcción realizados durante el ciclo y su aplicación en el proyecto de plegaduras. Para comenzar, mostramos a nuestro equipo utilizando los equipos de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con punta reforzada de acero, polo de manga larga, jeans y arnés. El uso correcto de estos elementos fue fundamental para reducir los riesgos presentes en todas las actividades prácticas realizadas durante el ciclo. Consideraciones de riesgos y peligros. Antes de iniciar cada taller, se tuvo en cuenta el uso obligatorio de los EPP con el objetivo de prevenir distintos riesgos y peligros en cada sesión. Por ejemplo, en los talleres de ensayo de concreto fresco y prueba de resistencia del concreto, los riesgos más frecuentes estuvieron relacionados con las salpicaduras del concreto, que pueden generar irritación en la piel y en los ojos, así como el piso húmedo, que aumentaba la probabilidad de resbalones. Además, existía el riesgo de golpes al manipular los moldes metálicos y para mitigar estos riesgos se utilizaron lentes, guantes y botas. Así se mantuvo el área de trabajo ordenada y controlada. En el taller de viga de concreto armado y malla espacial, los riesgos estuvieron vinculados al manejo de elementos estructurales, al peso de los materiales y a los bordes cortantes del acero. En esta actividad, el uso del casco y guantes, junto con una correcta coordinación entre los integrantes, fue clave para evitar golpes y cortes. Durante el trazado, nivelación y apuntalamiento, los principales peligros se relacionaron con caídas, golpes y una posible inestabilidad de los elementos de apoyo. En cuanto a la habilitación y colocación de acero, los riesgos más frecuentes estuvieron asociados a los bordes filosos de las varillas, su peso y el riesgo de corte durante su manipulación. Para prevenir estos accidentes, se emplearon los EPP correspondientes, además de verificar previamente la correcta fijación y estabilidad de los puntales, trabajando siempre con comunicación previa antes de mover cualquier elemento. Durante el vaciado del concreto se identificaron riesgos como salpicaduras del material, esfuerzo físico excesivo a altas temperaturas y el uso del vibrador. Las medidas de prevención incluyeron mantener rutas de circulación despejadas, adoptar posturas adecuadas y conservar una distancia segura durante la compactación del concreto. Adicionalmente, se realizó una prueba de arnés de seguridad, lo que permitió reconocer los riesgos asociados al trabajo en altura, principalmente la posibilidad de caídas. Esta actividad reforzó la importancia de la correcta colocación del arnés, su adecuado anclaje y la revisión previa del equipo antes de su uso. Finalmente, en el desencofrado y tarrajeo de friso, los riesgos principales estuvieron relacionados con la caída de elementos, golpes y desprendimientos de material. En esta etapa, el uso de casco, guantes y la comunicación constante entre los integrantes fue fundamental para realizar las actividades de forma segura. En conclusión, el uso adecuado de los EPPs, junto con el cumplimiento de las indicaciones de seguridad en cada taller, permitió reducir significativamente los riesgos y desarrollar todas las actividades de manera segura y responsable. En este ensayo evaluaremos la consistencia del estado fresco para luego usarlo en la prueba de resistencia de concreto, un paso fundamental para asegurar que la mezcla tenga la trabajabilidad adecuada antes de usarse en obra. Para iniciar se calcula el volumen de las probetas y se define con precisión la cantidad de materiales, garantizando una correcta dosificación de cemento y agua. Una vez preparada la mezcla se utiliza el cono de Abrams, llenándolo en 3 capas compactadas mediante golpes de varilla. Al retirar el molde se mide el asentamiento, indicador directo de la fluidez del concreto. En la primera prueba se obtuvo un asentamiento de 9 centímetros, correspondiente a una consistencia blanda. En la segunda, al incrementar la cantidad de agua, el asentamiento aumentó a 22 centímetros, mostrando una consistencia líquida. La prueba de resistencia de concreto permite verificar si el material cumple con las especificaciones estructurales. El proceso comienza identificando y revisando las probetas, midiendo sus dimensiones con ayuda del vernier digital. Luego se colocan en la prensa hidráulica entre los platos con neopreno para aplicar carga uniforme. La máquina comprime las probetas hasta su falla, observando grietas o fracturas. Los resultados obtenidos para la primera y para la segunda, ambas son de falla tipo 3. Posteriormente se aplican los factores de corrección según la norma para estandarizar los valores. La construcción de una viga inicia identificando sus elementos principales. La columna recibe la carga de la viga mientras que el pie derecho sostiene el encofrado durante el vaciado. Los estribos colocados desde 5 centímetros del encuentro con la columna y luego cada 10 centímetros refuerzan transversalmente la viga. En la parte inferior se ubican los dados de concreto para asegurar el recubrimiento y las barras longitudinales de 3 octavos resisten la flexión. El concreto protege y envuelve toda la armadura. El proceso constructivo comienza con el armado del acero, seguido de la colocación de los dados y la verificación de medidas. Luego la armadura se monta sobre las columnas y se sostiene con puntales.
La malla espacial se sostiene gracias a la interacción directa entre sus barras, sin requerir elementos adicionales para conseguir rigidez. Las triangulaciones formadas en las uniones de las cerchas son esenciales, ya que permite que la estructura resista grandes cargas, distribuyéndolas de manera uniforme hacia los apoyos. Esta colaboración estructural entre elementos permite que la malla espacial cubra grandes luces sin apoyos intermedios, manteniendo estabilidad y eficiencia estructural. En este taller se realizó el trazado y nivelación. Primero se establece el punto 0 a 1.04 metros de altura utilizando una wincha y se marca una línea horizontal con ayuda del nivel de burbuja. Luego se prepara la manguera para el sistema de nivelación por agua llenándola al 80% y evitando la presencia de burbujas. Una vez estabilizado el nivel en ambos extremos, se marcan las alturas correspondientes y se verifica la horizontalidad con el tiralínea, garantizando uniformidad a lo largo de todo el trazado. Para empezar el apuntalamiento se selecciona una pieza de madera de 3 pulgadas por 3 pulgadas eligiendo la cara más plana para apoyar el tablero del encofrado. El pie derecho se fija a 20 centímetros del extremo mediante clavos y martillo, manejando correctamente el tubo retráctil. Luego se colocan dos pies derechos dentro del módulo, separados por 60 centímetros, regulando su altura con el sistema telescópico y asegurando el pasador de seguridad cada 10 centímetros, seguido del ajuste de la tuerca. Finalmente se fijan los clavos en la solera de madera que está clavada al panel de madera, reforzando con golpes diagonales para garantizar estabilidad. El proceso de habilitación del acero inicia con la medición de las barras corrugadas de 3/8 de pulgada. Para el techo, se calcula la longitud requerida considerando diagonales y dobleces. En este caso, cada barra mide 3.15 metros con un total de 6 unidades. Las medidas se marcan con una tiza para asegurar la precisión. Luego, se realiza el corte con una sierra de arco, procurando que sea recto y limpio para garantizar un buen encaje en el encofrado. Posteriormente, se efectuará el doblez de las barras según el diseño de las viguetas, verificando los ángulos con la escuadra y aplicando fuerza controlada mediante un tubo galvanizado. Con las barras ya habilitadas se procede a su colocación en el área de techado. En este trabajo se debe asegurar el encaje adecuado. Se instalan primero las barras principales, distribuyéndolas en el perímetro, comprobando su alineación con las viguetas del techo. Finalmente, se ejecuta el amarre de las viguetas, se colocan aceros horizontales de 1.03 metros y se atan todas las intersecciones con alambre número 16 utilizando el tortol. El vaciado de concreto en techo plegado inicia con el cálculo del volumen requerido. Se miden el ancho, largo y altura del techo y se suma un 5% por merma. En este caso, el volumen obtenido fue de 0.28 metros cúbicos, lo que permitió determinar la cantidad exacta de materiales. Se prepara la mezcla siguiendo la dosificación 1-2-3, cemento, piedra y arena gruesa respectivamente. Se calcularon así 15 bolsas de cemento y se incorporó un aditivo superplastificante en proporción de 350 mililitros de aditivo por cada 20 litros de agua, utilizando un total de 1.4 litros distribuidos en 4 tandas. Los materiales se mezclan en el mezclador de concreto hasta lograr homogeneidad. Luego, el concreto se traslada en buggies previamente humedecidos. Para este punto, con la ayuda de lampas, se empieza a llenar las latas con la mezcla y se integran a un sistema de elevación con ayuda de un andamio, que garantiza un suministro continuo hacia el encofrado. En la parte superior se realiza el vertido y compactación. Utilizando herramientas como el vibrador y la plancha de batir se logran eliminar cangrejeras y se asegura una distribución uniforme. Y el resultado final es una superficie compacta, nivelada y correctamente distribuida, evidenciando la calidad del procedimiento. Para empezar el desencofrado, se quita el seguro metálico de los puntales. Acto seguido se empezará a girar las orejas del puntal para reducir la altura y se balanceará para aflojar los clavos y sacarlos con el mismo puntal. Los puntales serán llevados a la zona donde se almacenarán. Luego, con la ayuda de una panta de cabra, se separa la solera de los paneles de madera y se les quitan los clavos para poder almacenar la madera. Con la pata de cabra se desprenderá el panel de madera para poder finalizar quitándole los clavos al panel y guardando todo para otro uso. Para realizar el tarrajeo del friso utilizaremos andamio. Como primer paso se humedece con una brocha todo el friso, esto para no afectar el acabado del muro inferior. Se prepara la mezcla para el tarrajeo con una dosificación de 1 de cemento y 5 de arena fina y se agrega agua, mezclando todo con una plancha de batir hasta obtener una mezcla uniforme. Se procederá con la ayuda del frotacho, el pañeteo del friso. Como último punto es pasar el frotacho a lo largo de todo el tarrajeo del friso para poder tener un buen acabado, pasándole 2 manos de pintura para obtener el resultado final. Desde el inicio, como grupo, comenzamos a comprender la relación entre el diseño y la construcción a través de dos experiencias principales, los talleres prácticos y el proceso completo de una construcción de plegadura de concreto. Aunque a primera vista parecían actividades separadas, conforme avanzamos, descubrimos que compartían la misma lógica constructiva. Al inicio todo partió de la preparación y trazado de balizas, donde establecimos niveles y referencias. Este paso nos recordó al taller de trazado y nivelación, donde aprendimos que un punto mal colocado altera toda la geometría del proyecto. En ambos casos entendimos que, antes de construir, primero se construye la precisión.
En paralelo, en el taller de trazado y nivelación, replicamos la misma dinámica: establecer el punto cero, marcar alineamientos y verificar niveles con la manguera de agua. Ahí comprendimos que, sin un buen trazado, tanto una estructura pequeña como nuestro módulo o una plegadura a escala real pueden perder exactitud y comprometer a toda la obra. Luego pasamos a la excavación de la zanja, el solado y la armadura de parrilla para la cimentación. Esos pasos coincidieron directamente con los talleres donde habilitamos, cortamos y doblamos acero y armamos la viga de concreto. El trabajo manual, la medición, el doblado preciso de cada barra nos permitió entender que sin un acero correctamente habilitado, ninguna estructura puede desempeñarse como se espera. En nuestro proyecto de plegaduras, esta etapa fue clave para asegurar la estabilidad de todos los apoyos. El vaciado de concreto de la cimentación, un paso fundamental en la obra, se vinculó directamente con los talleres de dosificación, ensayo del cono de Abrams y la prueba de resistencia del concreto. Cuando preparamos, aplicamos lo aprendido en la práctica, que es verificar consistencia y entender cómo una pequeña variación en agua puede cambiar completamente el resultado final. Luego avanzamos con la colocación de torres de apuntalamiento y el encofrado de techo. Aquí las similitudes con los talleres fueron evidentes. En clase trabajamos con puntales, soleras y paneles, ajustando alturas y asegurando estabilidad. Durante la construcción de la plegadura hicimos exactamente lo mismo, pero a una mayor escala, lo que nos hizo valorar aún más el control de la verticalidad y la importancia de la secuencia al montar un encofrado. Finalmente, el vaciado del concreto del techo y el curado cerraron el proceso de la plegadura. Aquí comprendimos que el concreto no termina de construirse cuando se vacía, sino cuando se cuida adecuadamente. Esta idea ya la habíamos visto en los talleres con las probetas, pero al aplicarla a una pieza real entendimos la importancia del tiempo y el agua y la protección del material. Y después del curado, completamos el trabajo con los acabados finales, como el friso, el enlucido y la pintura. Algo que también practicamos en los talleres. Nos dimos cuenta que los acabados no solo cumplen una función estética, sino también protectora y funcional. Al comparar nuestro proyecto de plegaduras con los talleres, descubrimos que ambos comparten la misma esencia constructiva, una secuencia lógica, una coordinación precisa y un dominio técnico que solo se adquiere haciendo. La diferencia principal fue la escala. En los talleres trabajamos elementos más pequeños y controlados. En la plegadura, cada error se amplificaba y cada decisión tenía un impacto mayor. Esta comparación nos permitió reafirmar que el diseño y la construcción no son procesos aislados, sino partes de una misma rutina que se complementan constantemente.